Y estamos en Isaías capítulo 33. Isaías capítulo 33. Gracias, vamos a orar. Señor Dios, gracias de que nos da de poder estar ante tu presencia en esta hora. Pedimos, Señor, de que nos tomes en cuenta nuestras imperfecciones y hasta tus estorbos, Señor, para que tu palabra pueda ser exaltada por todos. Y también, Señor, te pedimos mucha sabiduría para poder explicar tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, te pedimos. Amén. Bueno, estuvimos viendo en el domingo pasado los primeros 6 versículos del capítulo 33 y estamos viendo una serie de ayes en el libro del profeta Isaías. Pero este es el último ay, el sexto ay. Y este sexto ay tiene que ver con un ay en contra de los enemigos de Israel. Ahora, cuando hablamos de ay, estamos hablando de juicios que Dios va a ejecutar en contra de los enemigos del pueblo de Israel. Y aquí específicamente un juicio que va en contra de los asirios. Y también acerca de un rey que era un rey guerrero y que le gustaba conquistar a los pueblos. Y en este caso es el rey Senaquerib, que es un rey asirio. Ahora entonces tenemos aquí una conquista geográfica de parte de este rey. Viene conquistando los pueblos y va a querer invadir a Israel. Entonces vemos que en el versículo 1 que estuvimos estudiando en el domingo pasado, vemos que el pueblo de Israel está haciendo una oración, una petición a Dios. Y cuando estamos orando, estamos pidiendo por las necesidades urgentes, por lo que realmente ya necesitamos. Y aquí era urgente que Dios detuviera esta invasión. Y ellos clamaron, se acordaron que tenían un Dios todopoderoso y ellos hicieron una petición. Y la petición que hicieron en el versículo 1 es que de la manera como estos asirios estaban tratando a Israel, de esa misma manera también ellos fueran destruidos, de esa manera fueran saqueados, porque una de las características de este rey era que saqueaba todos los pueblos y los territorios que conquistaba. Entonces vemos que en el tiempo del rey Ezequías fue que se promulgó esta profecía. El rey Ezequías era un rey muy dependiente del Señor. Pero como no es siempre a todos los creyentes se nos duerme el pájaro, ¿verdad? No es cierto, hermanos, que a veces estamos ahí bien espirituales y estamos entusiasmados con las cosas del Señor y estamos dependiendo del Señor y estamos en esa comunión con el Señor. Pero de repente se nos duerme el pájaro, ¿verdad? Y vamos para abajo de retroceso otra vez, como el cangrejo, ¿verdad? Que camina para atrás. Si usted va a querer agarrar un cangrejo, el cangrejo va a estar en retroceso, ¿verdad? Ahora, pero dicen que los cangrejos salvadoreños son diferentes a los cangrejos japoneses. No son iguales. Los cangrejos japoneses dicen que los tenían en un recipiente ahí, un montón de cangrejos, y un cangrejo le ayudaba al otro para sacarlo, para ser libre. Los cangrejos salvadoreños dicen que en lugar de
ayudarle al otro, no lo agarramos para que él venga de regreso, ¿verdad? Y que no salga. Ahora entonces, pero puede pasar en la vida de los creyentes eso, ¿sí? Puede ser que los creyentes en lugar de ayudarle al otro creyente a salir de la situación, de los problemas, a veces mejor lo rematamos, ¿verdad? A veces mejor lo acusamos o no le ayudamos. Pero entonces, este rey asirio arrasaba con todo, y el rey Ezequías había hecho una serie de reformas en cuanto a la vida del pueblo de Israel. Cuando el rey Ezequías llegó al trono, Israel era un pueblo idólatra, tenía muchos altares. Recuerden que Salomón había ayudado a que sus mujeres tuvieran altares por todos lados para que adoraran a dioses falsos. Entonces, este rey Ezequías, pues, cuando él tomó el trono, hizo que todos esos lugares altos fueran destruidos, que ya no hubieran centros de adoración a los ídolos, sino que al único que había que adorar era al Dios verdadero. Entonces este rey Ezequías fue un rey muy creyente, ¿no? Como decimos, no es que yo soy buen creyente, ¿verdad? Así hemos oído decir algunas personas, algunos creyentes que así dicen, no, yo soy buen creyente. O algunos creyentes que ya están fuera de la iglesia y que no hay congreso, no. Yo fui creyente de los buenos. Hermano, pero si se ha ido de la iglesia y no está congregando y no está en comunión con el Señor, ¿es creyente de los buenos? No, ¿verdad? Más sin embargo, este Ezequías había hecho cosas increíbles. Derrotó a sus enemigos e hizo que esos altares fueran destruidos, y el pueblo tuvo una renovación, ¿verdad? Una transformación en la vida espiritual para que buscaran al Dios verdadero. Más sin embargo, de repente este rey asirio que iba a invadir a todos los pueblos que iba hacia Israel. Entonces el rey Ezequías, cuando se dio cuenta, mandó embajadores a decirle al rey, vamos a hacer todo lo que tú quieras, y todo lo que tú nos pidas te lo vamos a dar. De repente podemos caer en situaciones los creyentes que nos acobardamos, ¿verdad? Con cualquier prueba, con situaciones de la vida, con enfermedades, a veces con problemas familiares, a veces con la pobreza, falta de trabajo, dificultades en el trabajo, o cualquier situación que tenemos que enfrentar. A veces nos acobardamos, y a veces somos igual al rey Ezequías, que mandamos nosotros embajadas, ¿verdad?, para ver cómo se arreglan las cosas. El rey Ezequías mandó a decirle a este Senaquerib que todo lo que él dispusiera lo iban a hacer ellos. Este hombre le mandó a pedir toda la plata. Y saben que el rey de Ezequías había mandado a forrar los postes del templo con oro. O sea que ese templo en el tiempo de Ezequías era un templo esplendoroso, rico en oro. Los postes del templo habían sido forrados en oro. ¿Y saben qué hizo Ezequías? Mandó a quitar el forro de todos los postes, otra vez se lo dio a ese rey. La plata del templo se la dio a ese rey. Entonces, hermanos, toda la exaltación y adoración a Dios, a veces, la hacemos por un lado y empezamos a ceder en la vida espiritual, ¿verdad? Y entonces, a veces nosotros mismos le abrimos el portón a Satanás para que
esté afectando nuestra vida espiritual. Y eso fue lo que hizo Ezequías, ¿verdad? El templo, ustedes saben que es el centro de adoración de Israel y es el lugar que ellos siempre han tenido cuidado del templo y lo anhelan, el templo, y porque saben que ahí está la presencia de Dios. Ahora entonces, pero de repente, por el temor, por el miedo, Ezequías decidió arruinar el templo y ceder a un rey que venía invasor. Ahora, hermanos, en el tiempo de Ezequías Dios había protegido al pueblo. Hermanos, Dios es fiel y nosotros somos fieles. Pero en esa infidelidad a veces Dios dice, bueno, si tú dependes de mí, yo también voy a continuar fortaleciéndote, protegiéndote, animándote, ayudándote, y ahí voy a estar siempre. Ahora entonces, Ezequías cometió este error, así como suele pasarnos a todos los creyentes. De repente sentimos que somos creyentes, que hemos crecido, de repente, como dice en Eclesiastés, capítulo 10, versículo, me parece que 2, dice que una mosca muerta hace herer el perfume del perfumista, y una pequeña locura puede arruinar la vida del testimonio de los creyentes, ¿verdad? Puede arruinar la vida del testimonio de los creyentes. Y a veces, por cosas que nosotros pensamos que son imposibles para nosotros, pero para Dios todo es posible, hermanos, sacarnos adelante. Y específicamente a Israel, Dios había manifestado, pues, tener cuidado de ellos en las circunstancias más difíciles. Entonces nos quedamos ahí en el versículo 6 del capítulo 33 en el estudio pasado. Entonces, y este versículo 1 pues, nos da el énfasis para poder ver cómo estaba la condición del pueblo, nos da el parámetro, cómo son las condiciones a veces de los creyentes. Y entonces, el problema más serio del creyente es desenfocarnos del Señor. Ahí es donde está el problema más serio del creyente. Si nos desenfocamos del Señor, entonces las cosas no van a estar bien. Si estamos enfocados en el Señor, las cosas pues, van a salir mejor. Porque quien va a llevar todo esto, o va a arrastrar todo esto es el Señor, no nosotros. Ahora, en el versículo 6, terminábamos en el estudio pasado. Y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia y abundancia de salvación en el temor de Jehová será tu tesoro. Ahí terminábamos el estudio anterior, ¿verdad? Y estamos hablando en este versículo del reino milenial, donde el Señor va a tener una plenitud, y los creyentes van a estar enfocados en la enseñanza del Señor, van a estar también, las cosas ahí van a ser mejores, ¿verdad? Todo va a ser mejor en el reino milenial. La gente va a querer oír al Señor. Aunque ahí se van a revelar los que nazcan ahí, ¿verdad? Muchos se van a revelar, pero la gente dice que hasta de las otras naciones van a ir a oír al Señor. ¿Tendremos este tiempo ahora, hermanos, que la gente quiere oír al Señor? No tenemos ese tiempo, porque este tiempo es donde más oportunidades tiene el ser humano de oír acerca del Señor. Todos los medios de comunicación están
bombardeando a través de internet, de la televisión, a través del cable, a través y de qué manera no se puede, hasta por los teléfonos celulares, ¿verdad? Podemos enviar textos bíblicos. Y ahora la gente no desconoce la palabra de Dios, es decir, siempre están oyendo las anunciadoras que van por las calles y siempre hay gente que está en los mercados con sus parlantes ahí, ¿verdad? Informando acerca de la palabra de Dios, pero la gente pone atención a todo esto. No, ahora tenemos un tiempo difícil en cuanto a eso. Y el viernes hacía una prueba yo con un 9º grado. Y van a iniciar una unidad que se llama reacciones químicas y se habla de la materia. Y les hacía unas preguntas, ¿verdad? Como a manera de introducción de esa materia. Y les decía, ¿el ser humano va a ser eterno? La mayoría dijo que no es eterno, es el ser humano. Y yo les aclaraba, sea para bien o sea para mal, el ser humano va a ser eterno. ¿Va a ser eterno para bien o para mal el ser humano, hermano? Sí. ¿Sí? Porque sea que en el infierno va a ser eterna la gente. ¿Sí? O en el cielo también, o en la presencia del Señor también. Ahora, una niña que no es creyente, fíjense, me dijo, profe, síganos hablando de eso. Pero algunos que eran creyentes ahí, no les interesaron, no les ¿verdad? Y digo, esto que debería animar a que se hable de la palabra aquí, no lo hacen. Una niña que ahí me dice, síganos hablando, profe. Y entonces tuve la oportunidad de presentarle a 29 alumnos el Evangelio del día de hoy. Entonces, pero la mayoría de gente está enfocada en el celular, que hasta dentro de las clases la gente está viendo al profesor, ¿verdad?, que está dando la clase. Y de repente hablamos aquí de la ciencia, ¿verdad? Y de repente, así de escondidita están mandando mensajes en el celular. No están poniendo mucha atención a la clase. Ahora entonces, hay un serio problema en la escuela debido a los celulares, pero aquí en esta escuela no han podido poner mano dura y de quitar esos celulares. No han podido. Por amenazas también, ¿verdad? Ahora entonces, resulta que entonces la gente en el tiempo del reino milenial va a querer oír a Cristo predicar. Y ahora nosotros estamos a Cristo, predicando a Cristo, pero la gente no quiere. Ahora entonces vemos que en el versículo 6 terminábamos el estudio anterior, versículo 7. He aquí que sus embajadores darán voces afuera, los mensajeros de paz llorarán amargamente. Y fíjense que en este versículo, si no tenemos un contexto histórico acerca de esto, no lo podríamos entender muy bien. Pero aquí está hablando de Ezequías, que mandó embajadores a este rey asirio que iba a invadirlos, y él les manda embajadores de todo lo que tú quieras, que nosotros hagamos, lo vamos a hacer. O sea, Ezequías quería que este hombre no destruyera nada, ¿verdad?, de la ciudad y el lugar de adoración y todo. Tal vez así se preserva todo. Más sin embargo, hermanos, cuando estamos hablando a Satanás queriendo combatir a Dios, no se van a lograr ciertas cosas, ¿verdad? Es decir, Satanás es un mal amigo. Satanás no es un buen amigo. A veces Satanás logra convencer a la gente, pero la sale destruyendo a él mismo. Y eso es lo que va a pasar
En Apocalipsis luego vamos a estudiar acerca de Babilonia, ¿verdad? La gran seguidora de Satanás, y Satanás la manda a destruir. Ahora entonces, resulta que aquí rey Ezequías envía embajadores. Bueno, Ezequías le manda a decir: queremos toda la plata y el oro. Pero también sabe que Ezequías, este hombre no iba a cumplir el pacto. No iba a cumplir el pacto, es decir, él manda a decir que le den todo eso, pero resulta que no va a cumplir los tratos con Israel. Por eso es que estos embajadores dicen que claman fuera de la ciudad, viendo de que realmente lo que ellos fueron a hacer no se cumplió. Entonces va a haber un momento difícil para Israel ahí. Todos aquellos dice que darán voces fuera, los mensajeros de paz llorarán amargamente. Ahora entonces, ¿por qué, hermanos? Porque este rey Asirio no tenía piedad para nada. Ahora entonces vamos a ver aquí específicamente un invasor cruel. Así como en el holocausto que tuvo que vivir Israel, ¿verdad? En Alemania. Los alemanes fueron despiadados. Si ustedes ven las películas, que es una historia verdadera, ¿no? Cómo mataban niños, mujeres, los ancianos, y si acaso dejaban vivos unos cuantos jóvenes para maltratarlos. Y hacían grandes cosas para meter a la gente, y allí dentro de las cosas les disparaban a gente que no se podía defender, y ahí quedaban. Entonces, este rey también del que estamos hablando es un rey despiadado, Asirio, ¿verdad? Ahora entonces, pero la gran pregunta es: ¿por qué Dios permite esto? Y si habláramos, si hubieran psicólogos, sociólogos, y hubieran aquí científicos y cosas hablando acerca de esto, ¿qué dirían, hermano? Diría: porque Dios es injusto, diría. ¿Pero es injusto Dios, hermano? Dios siempre ha querido relacionarse perfectamente con el ser humano, pero ¿quién es que rechaza a Dios? El ser humano. Y Dios ha querido tener una comunión perfecta con los creyentes siempre. Pero ¿quién es que rompe esa armonía, esa comunión con Dios? Los creyentes, no es Dios. Y Dios ha dado los parámetros en cuanto al pueblo de Israel. Y allá en el capítulo 28 de Deuteronomio, Dios dijo: si tú cumples con estos mandamientos, yo te voy a proteger, te voy a dar comida, te voy a dar ganado, te voy a dar hijos, te voy a dar todo lo que tú necesites, te voy a dar tierra, te voy a prosperar, te voy a dar las buenas cosechas, te voy a dar todo lo que necesites. ¿Qué tenía que hacer Israel? Obedecer, nada más. Pero, ¿a dónde está el problema? Los creyentes somos desobedientes. Ahora, a nosotros como iglesia, a lo mejor el Señor no nos ha prometido lo mismo que Israel, pero nos pide fidelidad del Señor a nosotros también. Claro que sí. Primera de Juan, capítulo 2, dice, versículo 1: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Cuál es el deseo de Dios? Que los creyentes no vivamos en pecado, que no pequemos. Pero ¿sabía el Señor que somos desobedientes? Sí, el Señor dice: pero si hubieres pecado, abogado tenemos. Bueno, ya sabía el Señor que íbamos a necesitar un abogado, ¿verdad? Y esa es la gran diferencia entre Israel
tenemos abogados. Israel no tiene abogado. Israel no tiene un abogado que lo defienda. A nosotros el Señor nos defiende. Ahora, entonces, y vemos claramente, hermanos, que la situación, bueno, de la iglesia, en cierto sentido, ha tenido un mejor respaldo de Dios en cuanto a la situación de la vida práctica. Porque si nos tratara Dios igual que Israel, nosotros, hermanos, ¿cómo estuviéramos? ¿Cómo cree que estuviéramos? Mal. O a lo mejor ya nos hubiera destruido el Señor. Mas, sin embargo, ha tenido gracia, y esa es la gracia de Dios. Nos ha tratado con gracia. Ahora, pero uno de los problemas también del tiempo de la iglesia es que la iglesia ve a la gracia, la ve como como una licencia para pecar, y la gracia no es una licencia para pecar, ¿verdad? Sino más bien la iglesia debería ser desbordante en gratitud hacia el Señor, porque de qué manera nos ha salvado, pues. Dios dando a su propio Hijo para que muriera por nosotros. ¿De qué manera el Señor nos ha tratado? Ahora entonces vemos que estos embajadores de paz lloraban amargamente porque no habían logrado nada. El invasor no se detenía. Versículo 8. Las calzadas están deshechas, cesaron los caminantes, y ha anulado el pacto, aborreció las ciudades, tuvo en nada a los hombres. Entonces este rey dice que era tan temeroso por los caminos. Ustedes saben, hermanos, que ahora con las carreteras con pavimento, ¿verdad?, asfaltado, o ya sea con cemento, cuesta destruir las carreteras, pero en aquel tiempo no había de este tipo de carreteras. Solamente eran caminos que se hacían a través del transitar del ser humano. Pero cuando deja de transitar el ser humano, ¿qué pasa, hermano? Desaparecen los caminos. Desaparecen los caminos. Ahora dice que aquí habían desaparecido ya, la gente ya tenía temor a andar por las calles. Ya no podían andar para arriba y para abajo porque el invasor no tenía piedad, porque éste había deshecho su pacto, le sacó todo el tesoro a Israel, y más sin embargo iban a destruirlos a ellos, ¿verdad? Entonces vemos que por eso es un consejo muy importante, hermanos, para los creyentes. Llevamos una vida de creyentes, una vida de cristianos. Los cristianos deberían de buscar a otros cristianos para sus asuntos, pero no deberían de buscar a los inconversos para sus asuntos, porque los inconversos no son fieles. Y a veces también tenemos el problema con los cristianos, ¿verdad? Que los cristianos han perdido la perspectiva de cristianos y se portan como que fueran inconversos. Y se pierde la confianza a veces en los creyentes también. Ahora, pero los creyentes debemos de aprender una cosa. Alianzas de creyentes con inconversos nunca van a funcionar. Nunca van a funcionar. No solamente los matrimonios, ¿verdad? Los matrimonios de inconversos con creyentes no funcionan muy bien, con que fracasan los matrimonios entre creyentes, no digamos entre creyentes y inconversos. La única diferencia también entre creyentes y inconversos es que las cosas se podrían arreglar de una manera mejor, ¿verdad?, que inconversos con creyentes. Ahora entonces, pero vemos entonces que uno de los consejos que podríamos aprender aquí es
creyentes, no te unas con los que no son creyentes, a menos que sea para evangelizarlos, para que sean salvos, ¿verdad? Pero entonces las cosas, estos habían hecho trato con este rey, Senaquerib, pero este rey no iba a cumplir. Y dice que en el versículo 8 las calzadas están deshechas, cesaron los caminantes, han anulado el pacto, aborreció la ciudad, estuvo en nada a los hombres, estuvo en nada a los hombres. Es decir, que este tiempo era un tiempo de anarquía, ¿verdad? Donde no se respetaban leyes ni nada. Como para el tiempo de la guerra aquí en El Salvador, ¿verdad? Yo vine de un pueblo donde sí se vivió la guerra, ¿verdad? Aquí en Chapetique, yo cuando vi que yo tenía 3 años de no dormir, cuando vine en Chapetique. Es que ya no se dormía, la gente no dormía. Uno se encerraba en su casa ahí, pero no dormía. Uno con la expectativa que ahora vienen a tocar mi puerta para sacarme de aquí y voy a amanecer muerto. Y a veces por nada, ¿verdad? Aunque uno no se metiera en nada, ¿verdad? A nosotros ahí, una vez unos hombres llegaron y teníamos la puerta cerrada y porque no abríamos la puerta nos dispararon ahí, en la chapa de la puerta. Tuvimos que abrir la puerta y ya no se podía mantener cerrada. Y solo amenazarnos. Y allá sí se vivió este conflicto duro, ¿no? En tiempo de anarquía. Y resulta que cuando yo vine aquí a Chapetique, la noche que vine aquí, hermanos, como que nunca había dormí tanto que me levanté a las 10 de la mañana del siguiente día, me desperté. Porque tenía tiempo de no dormir. Entonces, qué tremendo, ¿verdad? Este hombre infundía miedo también, ¿verdad? Infundía miedo. Versículo 9. Se enlutó, se enfermó la tierra, el Líbano se avergonzó y fue cortado Sarón, se ha vuelto como desierto, y Basán y el Carmelo fueron sacudidos. Los valles fértiles, las montañas, los cerros habían desaparecido. La invasión había hecho infértil la región. Es decir, que lo que antes era una admiración, ahora era una desolación. Y entonces, a mí me dio tristeza otra vez que fui a mi pueblo y me contaron que una montaña ahí en mi pueblo desapareció porque la botaron. La montaña nunca había sido tocada. A nosotros cuando estábamos cipotes nos gustaba ir allá a jugar en esa montaña y jugábamos de zarzamba. Cortábamos bejucos y nos íbamos de un árbol al otro. Porque había cómo cortar grandes bejucos, así gruesos, ¿verdad? Ahora entonces, pero eso desapareció. Imagínense, este monte Carmelo siempre fue un monte esplendoroso para Israel. Pero ¿cómo dice aquí que era un lugar donde la invasión había acabado con todo, ¿verdad? Qué tristeza para Israel, ¿no? Qué tristeza. Ahora entonces, vemos aquí en el versículo 10. Ahora me levantaré, dice Jehová. Ahora hay un cambio ya de dirección. Ahora ya no va a hablar acerca de este rey poderoso. Ahora es Jehová que viene. Y dice el versículo 10. Ahora me levantaré, dice Jehová. Ahora seré exaltado. Ahora seré engrandecido. Concebisteis hojarasca, rastrojo daréis a luz.
el soplo de vuestro fuego os consumirá, y los pueblos serán como cal quemada, como espinos cortados, serán quemados con fuego. Ahora, ¿qué está diciendo aquí el profeta? Ahora le toca a Jehová entonces meter mano. Ahora Dios es que va a destruir. Ahora ya no va a ser el rey pastor, ahora es Dios. Viene la venganza. Ahora entonces este salmo, este capítulo de 33 de Isaías, habla desde el 32 para adelante hasta el 35, habla acerca de la salvación para un pueblo, la liberación. Ahora va a tomar Dios el poder, el control, porque Dios es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ahora entonces Él dice, ahora me toca a mí, ahora yo voy a ser exaltado. La gran fama de aquel rey que iba invadiendo se va a acabar. Ahora es el Dios Todopoderoso que va a ser exaltado. Entonces, y dice que todo lo que esté también a su paso, dice que todo lo va a convertir en nada. ¿Ustedes saben qué es hojarasca, hermano? Hojarasca es simplemente las hojas que caen, ¿verdad? Y están secas y se queman muy fácilmente. Todas las hojas se pueden quemar muy fácilmente. Ahora, entonces, dice que los huesos de los muertos van a ser como cal quemada. ¿Y por qué decimos los huesos al quemarse? Bueno, ustedes saben que los huesos convertidos en ceniza tienen blanca la ceniza. Y la cal se puede quemar, hermanos, la cal. No, literalmente la cal se quema, ¿sí o no? Sí. Hay piedra de cal. ¿Y sabe qué hacen para quemar la cal? Solo le echan agua. Y una gran mazón, porque la cal es como un fuego encendido. Y cuando ya le echan agua, la cal se queda, o sea, con menos calor. Y ya se puede manipular fácilmente. Ahora, ¿cuál es la ilustración que está dando el profeta aquí? La ilustración que está dando es que los huesos de los muertos quedarán calcinados, quemados. Todo será destruido. Porque ahora es el Dios Todopoderoso que viene con la venganza. Ahora, hermano, en el tiempo de la tribulación se van a dar cosas como estas. Recuerden que los ejércitos van a estar en contra de Jesús. El Mesías viene en lo alto, viene para conquistar a sus enemigos, y a lo mejor viene y le van a destruir, le van a invadir, van a querer las armas sofisticadas que tiene ahora el ser humano aquí en la tierra. Los ejércitos son poderosas, misiles en contra de Jesús. Pero ¿qué va a hacer Jesús para destruirlo? Simplemente va a vomitar fuego de su boca y lo va a calcinar. Una forma muy rápida de sanear la tierra también. Si los muertos quedan calcinados, no hay más que andar enterrando muertos, ¿verdad? Ahora entonces, pero vemos aquí la mano poderosa del Señor. Y vemos en el versículo 11, concediste, o en el versículo 12, y los pueblos serán como cal quemada, como espinos cortados, serán quemados con fuego. Versículo 13, oíd los que estáis lejos, lo que he hecho y vosotros lo que he hecho, y vosotros los que estáis cerca, conoced mi poder. Los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Bueno,
Aquí no está hablando del infierno, ¿verdad? Simplemente está hablando acerca de la acción de Dios en quemar de todas las cosas que a sus enemigos. Ahora entonces, pero ahora la pregunta, los que están cerca, los que están lejos, oigan. Y es uno de los grandes problemas que tenemos en este tiempo. La gente no quiere oír. Al niño de la escuela dominical, la otra vez yo les preguntaba acerca de una clase que les había dado la maestra un domingo antes y les decía, ¿qué aprendieron el domingo pasado? Y ellos decían, ya no nos acordamos. Cuando hoy este domingo, cuando les hable la maestra, pónganse una mano aquí en un oído, para que cuando entre no les salga lo que aprendieron, que se quede ahí en la cabecita. Y me daba risa que el siguiente domingo fui a preguntarle otra vez. Miren, me dice, nos pusimos la mano aquí. La gente está oyendo, pero no retiene ni aplica nada. ¿Verdad? No quiere aplicar la palabra de Dios. Ahora hay uno de los serios problemas para los creyentes específicamente. ¿Verdad? Por ser tan olvidadizos. Ahora, los que están lejos, los que están cerca, oigan y pongan atención a lo que el Señor está haciendo. Había mucho pueblo de Israel que no era creyente. Eran judíos, pero no eran creyentes. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos hoy día, que la gente piensa que los israelitas todos son creyentes y por ser israelitas todos se van a salvar. No es cierto. Aquí menciona dos tipos de personas, a judíos fieles, a judíos infieles y también a los pueblos gentiles. ¿Verdad? Está hablando aquí. Entonces, él les dice, pongan oído, pongan atención lo que estamos hablando, lo que está diciendo el Rey de Reyes. Dice en el versículo 13, oíd lo que estáis lejos, lo que he hecho, y vosotros los que estáis cerca, conocer mi poder. Ahora, él está diciendo, este es el Dios Todopoderoso. El Dios Todopoderoso, conozcan mi poder. Ahora, entonces, todos los creyentes conocen el poder de Dios. Todos los creyentes, estoy hablando de creyentes, todos los creyentes conocen el poder de Dios. Lo hemos leído aquí muchas veces, pero desconfiamos, ¿verdad? ¿No es cierto? Desconfiamos. Aquí en la iglesia están sucediendo milagros. Hoy día están sucediendo milagros en esta iglesia. No por el poder del pastor ni por ningún líder. Es el Dios Todopoderoso, ¿verdad? Simplemente nosotros, ¿qué hacemos, hermano? Orar. Simplemente oramos. Y que no somos todos los que oramos, que venimos al culto de oración, sino 6, 7 hermanos que venimos a orar. Y que todo este pueblo se pudiera orar, hermanos, sería quizás sorprendente lo que viéramos aquí, ¿verdad? Ahora entonces, pero sabe que a veces los que oramos y a veces los que recibimos los milagros todavía dudamos diciendo, ¿será cierto? ¿Será que el Señor me ha hecho este milagro? Pues los que oyen, ¿será cierto lo que dice el hermano Jorge? Hay milagros en la iglesia, los que no han estado aquí. Pues sí. Hay un niño que hemos estado orando aquí que 5 veces iba a ser intervenido quirúrgicamente. Uno para rajarle la cabeza. Posiblemente iba a quedar inválido o se iba a morir. Otra vez le iban a rajar el estómago. Bueno, cuando le iban a rajar la cabeza tuvo 3 citas. Y las 3 citas no hubo oportunidad de operarlo. Cuando le iban a rajar el estómago,
tuvo 2 citas y siempre estaban con asueto ahí en el hospital de San Miguel, ¿verdad? Ahora, ¿quién fue que hizo esto, hermanos, que estuvieran en asueto en el hospital? El Rey de Reyes y el Señor de Señores, porque el niño ahora ya no está enfermo, ya fue curado, fue sanado. Los médicos dijeron 0 operación ya. Hasta pronto aviso, y todavía los médicos vamos a seguir un estudio de este niño. Ahora, hermanos, es el Dios Todopoderoso en el cual hemos confiado. Y el Señor dice, oigan, pongan atención, yo soy el Dios Todopoderoso, confíen en mí. Ahora entonces, ¿pero en quién estamos confiando nosotros? Ahora entonces, ¿será que somos igual a Israel, a los que decidieron no seguir a Dios y decidieron ir a hacer pactos con pueblos paganos para librarse de sus enemigos? ¿O nos mantenemos firmes, confiados únicamente en el Rey de Reyes y Señor de Señores? Y dice el versículo 14, los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Ahora entonces, y aquí está hablando también para el futuro, ¿verdad? Está hablando de una destrucción cercana y una destrucción lejana. Las llamas eternas, ¿a qué se referirá, hermano? Lo que es eterno, lo que nunca se apaga. Ahora entonces, y vemos aquí, versículo 15, el que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencia, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Este habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio, y se le dará su pan y su agua será segura. Ahora, el versículo 14 hace preguntas. El versículo 15 y 16 están las respuestas. ¿Quién es el que podrá soportar todo esto? Bueno, solamente aquellos que sean fieles al Señor. No podrán recibir ese fuego. No podrán, es decir, van a ser librados. Entonces la pregunta es, ¿quién podrá ser librado de eso? Los enemigos que se asombrarán el poder, ¿verdad?, de Dios. Pero ¿quiénes? Hermanos, estamos hablando de cosas, de principios espirituales aquí también, en estos 2 versículos. El que camina con justicia. Ahora, los creyentes, y que este mensaje no es específicamente para nosotros, sino para ¿quién? Para Israel. Ahora, pero debemos de actuar con justicia los creyentes también. Claro que sí. Debemos de actuar con justicia. La mano poderosa del Señor hizo justicia en favor nuestro. Y nosotros, porque no vamos a actuar con justicia, pues. En el libro de Romanos estuvimos orando acerca de las relaciones entre creyentes. Y cómo nosotros debemos de dejar que la justicia la imponga Dios y no nosotros. El juicio que lo ponga Dios y no nosotros. Nuestra tarea es simplemente ser justos, ¿verdad? Pero la justicia, es decir, cuando juzgamos, que sea Dios que juzgue, ¿verdad?, a los demás y no nosotros. Porque cuando juzgamos a otros, nos estamos juzgando a nosotros mismos también, hermanos. Ahora entonces, y dice el Señor, y habla lo recto. Otra cosa, habla lo recto. Debemos de procurar hablar de los demás lo que es recto, como que debe de ser rectitud, nuestra forma de tratar las cosas. Ahora entonces, también
Dice, el que aborrece la ganancia de violencia. Habría gente que trataría de hacer su ganancia de una manera fraudulenta, hermanos. Sí. Decía un abogado cuando yo estaba estudiando para profesor, decía un abogado, recibí una materia que se llama Constitución. Y resulta que, ¿cuántos abogados hay aquí? Levantaron la mano. ¿Cuántos estudiantes para profesores hay aquí? Solo yo levanté la mano, era el único que estaba ahí. Y resulta que entonces el profesor habló con toda libertad porque los que estaban ahí eran estudiantes para abogados, ¿verdad? Y dijo, primera interrogante, dijo el profesor. Si ustedes, pongan atención a lo que les voy a decir. Si ustedes son personas que no tienen el carácter para robar, mejor olviden esta carrera. Así, mire, yo creo que fue antiético, ¿verdad? El hombre. Si no tienen ese carácter de robarle a la gente, mejor olvídense de esta carrera. ¿Qué estaba diciendo? Que los abogados tienen que ser ladrones, robarle a la gente. Y él dio un ejemplo de lo que él había vivido ya. Fue fácil para mí quitarle la casa a un cliente. Me quedé con la casa ya. Y contó una historia vergonzosa, ¿verdad? De un hombre que había violado a otro hombre. Y el hombre, para que no saliera en los periódicos, porque el mismo abogado le va a salir en los diarios, ya. La gente va a dar cuenta que violaste a otro hombre. La gente te va a aborrecer. Y empezó por ahí, ¿verdad? Manipulando la casa. Dame la casa, te voy a defender y vamos a darle de esa casa una parte al otro, a los vendidos. Y lo demás me va a quedar a mí por haberte arreglado el problema. Robó este hombre, hermano. Legalmente, pero robó. Y dice el borracho, yo ni me acuerdo si sucedió o no. El pueblo no me acordaba. Simplemente el otro lo acusaba. Ahora entonces vemos, hermanos, que la injusticia en este mundo es tremenda. Las actitudes del ser humano siempre es querer ganar, querer hacer las cosas a su manera para tener ganancia. Y el Señor dice, ese tipo de gente no tiene nada que ver conmigo, dice aquí. Y está dando un mensaje para Israel, ¿verdad? El que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias. Es decir, cuando alguien hace una propuesta, mira, hacerme tal, bueno, otro caso que allá andaba por la laguna de Urubega cuando se me acercó el Señor y usted tiene enemigos. No, le digo, gracias a Dios no tengo enemigos. Pero si necesito un favorcito barato, se lo hago. Pues. Así es el hombre, ¿verdad? No, le digo, gracias a Dios, no, le digo. Y ya le tuve miedo al hombre, yo ahí, ¿verdad? Y yo me estaba haciendo propuestas un poco raras, pero no, gracias a Dios no tenemos enemigos. Hermano, la vida se mueve aquí en este mundo donde la gente quiere simplemente hacer cosas que no son correctas, pero los creyentes deben de hacer la excepción. Debemos de hacer lo que es correcto. Ahora entonces, y dice, también dice aquí, el que cierra sus ojos para no ver cosas malas. O sea que lo que está hablando aquí dice, bueno, apártense de todo aquello que aborrezco yo, dice el Señor. Van a ver que ustedes sí van a poder estar en mi presencia. El versículo 16 habla acerca de cuáles son los beneficios de los que se comporten de esta manera. Los beneficios, dice, este habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. ¿Quién lo va a estar protegiendo? Dios. Israel, el remanente fiel en el tiempo de la tribulación.
va a ser protegido por el Señor. Y van a haber momentos difíciles cuando Israel va a dar gritos de angustia y va a estar el Rey de Reyes cuidando ahí, alimentando. Hermanos, en dificultades, en situaciones por muy extremas que pensemos que podría el Dios Todopoderoso sacarnos adelante a nosotros. Claro que sí, porque por eso Él es Dios, el Todopoderoso. Ahora entonces, por muy extrema que sea la cosa, y no debemos de dudarlo, porque Dios ya lo ha hecho con muchos creyentes. En la Escritura tenemos el testimonio claro. Allá estaba el profeta en una cueva quejándose, y resulta que en un pequeño arroyo Dios le dio agua para que tomara. Y sintió el gran viento, ¿verdad? Y el profeta miedoso estaba ahí. Y al rato que llegó a darle de comer unos cuervos, ¿qué le llevaron los cuervos? ¿Cuál fue la comida que le llevaron los cuervos? Le llevaron tortillas de la chapatique, le llevaron panes, y molían y hacían pan a los cuervos, pero le llevaron comida al profeta. Tiene el Dios Todopoderoso, cualquier cosa puede usar para sostener al creyente. Amén, hermanos. Cualquier cosa puede usar. Un animal lo usó para que fuera a darle nave, ¿verdad? Para que fuera a darle comida al profeta. Y si Dios alimenta, como dice la Escritura, alimenta a los pájaros, ¿cómo no nos va a dar a nosotros también, verdad? El Señor es bondadoso, el Señor es lleno de gracia y misericordia. Por lo tanto, Él es el Rey de Reyes, Señor del Señor. Vamos ahora.